Ya, hoy día vamos a continuar, ¿cierto?, con las definiciones previas al concepto de límite, al cálculo de límites, y vamos a ver algunos teoremas, eh, algunos teoremas que son necesarios para el cálculo de límites. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir pantalla para que empecemos a trabajar desde ya con los conceptos. Ya, déjenme cerrar algunas pestañas que están de más. Ya. Comparto mi pantallita completa. Ya, aquí vamos. Ya, nosotros ayer entonces trabajamos los conceptos de vecindad, ¿cierto? Puntos de acumulación y empezamos con una idea intuitiva de lo que es el límite, ¿cierto? Trabajamos con el GeoGebra, algunas pequeñas animaciones, ¿ya? Para ver la idea intuitiva que hay detrás del límite, ¿ya? Entonces quedamos en este último ejemplo, que no lo alcanzamos a revisar, ya que dice encontrar el límite cuando x tiende a 2 de la función g, donde g es la función real definida por, y el g entonces esta función, la función polinomial. ¿Ya? Polinomial en el numerador y en el denominador, por lo tanto es una función racional. ¿Ya? Aquí nos dice claramente el dominio de la función es todos los reales excepto el 2. ¿Sí? Porque si reemplazo con 2, el denominador me queda 0, ¿cierto? Y eso me va a traer algún problema. ¿Ya? Pero sí el 2 es un punto de acumulación, ¿ya? Si yo tengo función en algún intervalo cercano al 2, ¿cierto? A eso nos referíamos con que era un punto de acumulación, ¿ya? Entonces, para cuando el x es distinto de 2, podemos factorizar, ¿ya? Y aquí saca una factorización de debajo de la manga, ¿cierto? Parece un poco mágica, pero también nos podemos dar cuenta de que el factor x menos 2, ¿cierto? Se repite, así que lo podemos factorizar y nos queda finalmente esta expresión. Por lo tanto, el x menos 2 se puede cancelar, ¿cierto? Y nos quedó la función x cuadrado menos 1, ¿ya? Entonces, como esta función funciona, valga la redundancia, para todos los x distintos de 2, sí podemos tomar valores cercanos al 2. Y a medida que nos vayamos acercando al 2, esta nueva función g, eh, los valores se van a aproximar a 3. ¿Cierto? Si reemplazo aquí el x con 2, me va a quedar 2 al cuadrado 4 menos 1 a 3. ¿Ya? Y con eso nos basta a nosotros para poder decir que el límite de cuando el x se acerca al 2 es igual a 3. ¿Ya? Y aquí hay una pequeña gráfica que demuestra lo mismo, ¿ya? Le vamos a hacer un pequeño zoom, y aquí está, ¿cierto? Entonces aquí la función eh, representa x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 es una función cuadrática, ¿cierto? La famosa parábola que está aquí. Esta es la función x cuadrado menos 1, siempre y cuando el x sea distinto de 2. Y por eso entonces aquí se le hace como un hoyito, ¿ya? Y a medida que nos vamos acercando al 2, las funciones también se van acercando a un valor en específico, y ese valor es 3. ¿Ya? Entonces, esa es la idea intuitiva que hay detrás del límite, y en todos los ejercicios que hay acá hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a tomar la función y vamos a hacer algún arreglo algebraico, ¿ya? Para ver qué es lo que ocurre ahí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño recorte. Lo quería hacer así, pero no funcionó. Y ahí tenemos algo así. Entonces, ¿cuál es el arreglo algebraico que podemos hacer acá? Aquí nos damos cuenta de que el dominio de la función f1 es todos los reales, menos el valor 4. ¿Cierto? Si reemplazo el x con 4, me va a quedar raíz de 4, 2 menos 2, 0. Y nos queda una división por 0. ¿Ya? Entonces, la función f1, siempre y cuando el x sea distinto de 4, podemos hacer algún arreglo algebraico, ¿ya?
Y en este caso, el arreglo algebraico que se puede hacer, no sé por qué quedó un triángulo. El arreglo algebraico que se puede hacer, eh, igual pareciera ser salido de debajo de la manga, es que yo puedo multiplicar por el conjugado del denominador, para así formar una suma por su diferencia. ¿Ya? Esa es una forma de verlo, ¿cierto? Voy a multiplicar por raíz de x más 2. Racionalizar sería, ¿o no? Racionalizar, ¿cierto? Se le llama racionalizar también. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo dejar un x menos 4 multiplicado por el raíz de x más 2. Y en el denominador me quedaría el producto, ¿cierto? De binomios, dos términos, ¿cierto? Que son iguales, excepto por el signo. Entonces aquí yo tengo una suma por su diferencia. Me va a quedar un raíz de x al cuadrado, un x, menos el 2 al cuadrado, menos 4. Y pareciera ser como por arte de magia, pero finalmente se puede demostrar, es que el punto que me daba el conflicto, que era el x menos 4, ¿cierto? El raíz de x menos 2, se cancelan. Y nos queda finalmente raíz de x más 2. ¿Ya? Entonces podríamos escribir aquí que para puntos cercanos a x igual 4, la función f1 toma valores cercanos a, y si reemplazo aquí el x con 4, nos va a dar raíz de 4, 2, 2 más 2, 4. ¿Ya? Entonces, esta, esta definición que nosotros la estamos diciendo en un lenguaje natural, la escribimos de la siguiente manera. El límite, voy a escribir aquí de buena manera, el límite cuando el x toma valores cercanos a 4, es decir, cuando el x tiende a 4, de la función f1, que es esta función racional que está acá arriba, x menos 4 sobre raíz de x menos 2 es igual a 4. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Sí, por supuesto, no hay problema. Ya, aquí entonces estamos con los ejercicios de las definiciones previas al límite y estamos trabajando aquí con una función racional cuyo dominio son todos los reales excepto el 4, ¿ya? Y estos son los ejercicios de la guía o del apunte, ¿ya? Y todos los puntos que están aquí marcados son puntos que no pertenecen al dominio de la función, ¿ya? Entonces, todos los reales excepto el 4. Entonces, para algún punto distinto de 4, yo puedo hacer alguna factorización y eliminar aquí el x menos 4, ¿ya? Y es necesario, ¿cierto?, que sea distinto de 4 porque si no estoy simplificando ceros y eso no se puede. Puede llegar a generar contradicciones. Y ahí el simplificar nos quedó raíz de x más 2. Y aquí sí no tenemos ningún problema por evaluar en x igual 4 en puntos cercanos a x igual 4. Entonces, en ese caso, para puntos cercanos a x igual 4, la función toma valores cercanos a 4. ¿Ya? Y lo que se expresa aquí con el límite. El límite de x tendiendo a 4 de la función racional es x igual 4. Sí, fue una coincidencia, ¿cierto? Que el punto 4 no pertenecía a la función, pero sí al hacer la simplificación nos da que al evaluar el x igual 4 nos da 4. Fue una coincidencia solamente. ¿Ya? Entonces podríamos verlo aquí en el GeoGebra. Aquí en el GeoGebra la función f de x igual x menos 4 dividido en raíz de x más 2. Era x menos 2. Menos 2.
Ya me estaba asustando. Las clases grabadas están aquí en el campus virtual, donde dice aquí clases grabadas. Aquí se están subiendo en una playlist de YouTube. Ahí las pueden ver. Ya. ¿Ya? Ya, entonces aquí estamos viendo que si el X se está acercando al 4, toma valores cercanos a 4, la función toma valores cercanos a 4 también. ¿Ya? Aunque aquí, como ya hemos dicho, ¿cierto? Esta función en el punto 4,4 no tiene función, tiene un hoyito. ¿Ya? Tiene un hoyito. Lo que se ve ahí como un hoyito. ¿Ya? Entonces podemos tomar solamente valores cercanos al 4, pero no exactamente 4. ¿Cierto? Y al hacer esas aproximaciones, al hacer las cancelaciones que hicimos aquí en la pizarra, nos damos cuenta también que la función se acerca al valor 4. ¿Ya? Eh, Voy a dejar como propuestos el resto, ¿ya? Pero hagamos uno más para que veamos algún otro tipo de ejercicio. A ver, el mismo 2. El mismo 2, y ahí el resto les queda a ustedes de ejercicios propuestos. Tendríamos algo aquí, ¿cierto? Ya. ¿Lo va a desarrollar usted o tenemos un tiempo para desarrollarlo solo? No, desarrollo yo y el resto lo desarrollan ustedes, ¿ya? En alguna horita extra aula, ¿ya? Ya, Y el día mañana lo volveríamos a retomar, ya si es que hay alguna duda, ya, gracias. ¿ya? Entonces aquí, al igual que en el ejercicio anterior, el dominio de la función son todos los reales, excepto el 2, ¿ya? Por lo tanto, para un x distinto de 2, yo voy a poder hacer las simplificaciones. ¿Ya? X cuadrado menos 3x más 2 dividido en x menos 2. Y aquí, me tengo que acordar de esa materia del colegio, ¿cierto? De, de las factorizaciones de lo x cuadrado. Eh, y aquí entonces tendría que hacer que multiplicábamos de 2 y sumábamos de menos 3 sería x menos 2 y x menos 1. ¿Ya? Entonces siempre ocurre eso, siempre ocurre que vamos a poder eliminar el punto que nos da el conflicto, ¿cierto? En este caso que era el factor x menos 2, ¿ya? Y en ese caso entonces nos queda un x menos 1, ¿sí? ¿Qué pasa si es una función que no se puede factorizar? Si no se puede factorizar, quiere decir que no te va a quedar esta, llamémosle mascarita, ¿cierto? Si yo reemplazo por 2, si reemplazo aquí por 2, me va a quedar, bueno, en el denominador queda 0, Mm. ¿cierto? Y en el numerador te va a quedar 2 al cuadrado, 2 es 4, 4 menos 3 por 2, 6 menos 2, y más 2 es 0. Te queda esta como, entre comillas, máscara, ¿cierto? Que es el 0 dividido por 0, y eso significa que hay algún arreglo algebraico que yo puedo hacer, ¿ya? Y precisamente se van a eliminar los factores que hacen que me dé 0. Si por otro lado no se puede cancelar, significa que lo que me está dando a mí es algún otro valor dividido por 0. ¿Ya? Y si ocurre eso, esto de inmediato decimos que tiende a infinito. Ya, ya. ¿Ya? ¿Sí? Esa es una de las cosas que no entendía la otra vez que limita Ya. infinito. O sea que si que la única forma que tenemos de comprobar si es que una ecuación tiene límite o no es el cero partido en cero. O- eh, es una de las formas, pues vamos a ver Ah. muchas más, pues, ¿sí? Pero claro, si inmediatamente a ti te da un número distinto de 0 dividido en 0, inmediatamente sabemos que eso se va al infinito. ¿Ya? Ah, Pero vamos a entrar más en detalle en eso más adelante, porque estamos aquí solamente en las definiciones previas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí la conclusión que se da, ¿cierto? Para
x cercano a 2, ups, lo escribí muy mal, cercano a 2, la función f toma valores cercanos a, y reemplazamos aquí con x igual 2. Valores cercanos a, y aquí sería 1, ¿cierto? Entonces, ahora escribimos esto en la forma matemática, ¿cierto? Que es el límite de x tendiendo a 2 de x cuadrado menos 3x más 2 dividido en x menos 2 es igual a 1. ¿Ya? Y lo ideal, chiquillos, sería que ustedes pudieran ver gráficamente cada ejercicio que nosotros vayamos desarrollando, ¿ya? Para que no nos quede aquí solamente como la imagen algebraica del ejercicio. Esto, todo lo que veamos aquí en cálculo va a tener su relación geométrica, ¿ya? Entonces aquí la función cambió, ¿cierto? Ahora es x cuadrado, ups, x cuadrado menos 3x más 2 dividido en x menos 2. Y vamos a cortar el punto. Claro, cuando el x toma valores cercanos a 2, la función toma valores cercanos a 1. ¿Cierto? Ahora nuestro punto sería el punto 2,1, el punto en conflicto. ¿Ya? Sí, por supuesto. Entonces, estos ejercicios los vamos a poder desarrollar de la misma manera. Todos estos ejercicios que están acá se van a poder factorizar de alguna manera para poder eliminar el factor que nos está dando el problema. En este caso, en el F3, el factor en conflicto va a ser x menos 1, ¿cierto? Que si el x vale 1, ese factor va a ser 0. Entonces el factor x menos 1 va a ser el punto en conflicto que yo voy a poder eliminar. Eh, ya parece que hay alguna factorización que es más complicada que otra, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el 4 tenemos una cúbica, ¿ya? Eh, necesitamos las herramientas para poder factorizar algo así, ¿ya? Pero aquí cambia el punto en conflicto, sería x menos menos 2. Entonces aquí el punto en conflicto, o el factor en conflicto sería el x más 2. Ya el x más 2 debe ser el que yo tenga que factorizar o tenga que eliminar. Ya aquí el x menos 1 nuevamente y aquí el x más 3. ¿Ya? Entonces vamos a hacer uno más, ahora sí en serio, y el resto lo pueden hacer ustedes. Ya, vamos entonces a recordar. Ya, ¿sí? No hay problema. Vamos a recordar o reaprender cómo se factorizaban las cosas de este estilo. Ya, aquí si yo reemplazo con x igual menos 2, no tengo para qué reemplazar, ya, pero si quisiera yo reemplazar y ver qué mascarita me va a dar este ejercicio, va a ser 0 dividido por 0, ¿ya? Ténganlo por seguro que cualquier ejercicio límite, a menos que sea algún ejercicio trampa, te va a dar alguna indeterminación que tú puedas arreglar. Por ejemplo, 0 dividido por 0, 0 por infinito, 1 elevado a infinito. Son algunos ejemplos de lo que podría aparecer. ¿Ya? Es algún ejemplo de algún ejercicio. ¿Ya? Entonces veamos. Aquí el dominio de la función, ¿cierto? Serían todos los reales, excepto el menos 2. Entonces aquí yo ya tengo en mente que el factor en conflicto es x más 2. Ese es el factor que yo tengo que eliminar. ¿Ya? No sé por qué está tan gordito el lápiz. Ya, entonces, para un x distinto de menos 2, yo voy a poder hacer la factorización. ¿Ya? Y hacemos la factorización. Ya que quizás esta puede ser la parte más complicada del ejercicio, ¿ya? Más que el, el ejercicio en sí, son los conocimientos previos los que nos pueden jugar una mala pasada. Ya. El de arriba es una función cuadrática que se puede factorizar usando lo del trinomio de la forma.
Y ahí entonces aquí yo tengo que recordar que tengo que buscar dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que buscar en el primero. Entonces pienso dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. No tengo muchas opciones, serían el 2 y el 3. Entonces armo mis dos paréntesis, ¿cierto? Y tenemos un x más 2 y un x más 1. Y si yo trato de desarrollar este producto, me voy a llegar a precisamente esto, ¿cierto? X cuadrado más 3x más 2. ¿Ya? Y el ejercicio de abajo requiere unos pasos extras, ¿ya? Así que vamos a tratar de corrernos un poquito más, porque si este es cúbico, significa que no lo vamos a poder hacer en un paso como el otro, ¿sí? Vamos a necesitar un paso más. Ya, y aquí, por lo general, también va a estar pensado el ejercicio para que salga la factorización fácil. Entonces, lo que yo me puedo dar cuenta aquí es que puedo factorizar por agrupamiento. Puedo factorizar los dos primeros y puedo factorizar los dos últimos. En el primer caso, el factor común sería x cuadrado. ¿Ya? Y al factorizar el x cuadrado me va a quedar un x más 2. Y en el segundo, no hay nada que yo pueda factorizar, entonces para que quede como factor le voy a poner un 1. Y ahí dentro del paréntesis un x más 2. Y ahora me doy cuenta que el x más 2 es un factor que se repite. Por lo tanto, ese factor es el que yo puedo dejar afuera. Tendríamos un x más 2 y un x cuadrado, ¿cierto? Que es lo que queda al sacar el factor x más 2 y el 1, que es lo que me queda al sacar el factor x más 2. Y ahí está la ¿Cómo podría factorización. repetir eso último, por favor, profe? Sí, por supuesto. Vamos a eliminar acá. Ya, hice una factorización por agrupamiento, es decir, que no factoricé todo el polinomio en este caso. Factoricé los dos primeros y los dos últimos. ¿Ya? Y en ese caso, al factorizar los dos primeros, el factor común era x cuadrado, y lo que me quedó al sacar el x cuadrado sería un x, ¿cierto? Porque x cuadrado por x me da el x cubo, más 2. Al sacar el x cuadrado me queda un 2. ¿Ya? Y en la segunda parte no tengo ningún factor común, pero igual puse un 1 aquí, ¿cierto? El 1 es salvador en la multiplicación para poder dejarlo igual como factor, ¿ya? Y me quedó el factor x más 2. Y ahora, si lo miro desde lejos, el x más 2 es factor común entre este término, este que es mi primer término, y este que es mi segundo término. El x más 2 es el término común. Y entonces, como es el término común, yo lo puedo dejar afuera. Y veo qué es lo que me quedó. Al sacar el x más 2, me queda un x cuadrado. Y aquí al sacar el x más 2, me quedó un 1. ¿Ya? Usualmente este 1 no se anota, ¿ya? Pero podemos caer en el error de que al sacar el x más 2 decir, ah, pero no me quedó nada, me queda un 0. No, ¿cierto? Porque ese no me quedó nada, estamos hablando de sacar con multiplicación el x más 2 y el neutro de la multiplicación es el 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo mi factorización. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Un pequeño repasito Sí, profe. de Muchas gracias. álgebra. ¿Ya? Sí. Y de hecho puede ser, ¿cierto? Que el ejercicio venga desordenado y si yo soy un poco despistado, puede que diga, ah, ya, pero puedo factorizarlo igual, ¿o no? Si es por agrupamiento, yo debería poder factorizarlo igual. Y sí, se puede factorizar igual. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en este caso, ya, sí lo repetimos, no hay problema. Puedo factorizar en cualquier orden en el que esté, ¿ya? Siempre y cuando yo lo haga por agrupamiento. En este caso, el factor común sería x, y lo que me queda dentro del paréntesis sería x cuadrado más 1, ¿cierto? Nuevamente con el concepto de saqué la x, no me queda nada, pero ese nada es un 1, ¿ya? Porque es la nada de la multiplicación. Y de hecho puedo tratar de volver atrás y ver que estoy en lo correcto. X por x cuadrado, x cubo,
x por una, x. ¿Ya? Y en el segundo, aquí yo puedo factorizar por 2. ¿Cierto? El 2 es factor común, lo puedo dejar afuera. Y veo qué es lo que me queda adentro cuando yo saco el 2. Al sacar el 2, me queda un x cuadrado más, y aquí al sacar el 2, nuevamente me queda nada, ese nada entre comillas, ¿cierto? Que es el 1 de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, entre el primer y segundo término que me queda ahora, yo tengo un término común, que en realidad más que un término común es un paréntesis en común, que es el x cuadrado más 1. ¿Ya? Y si tengo dificultad en verlo, puedo decir ya, que el x cuadrado más 1 sea otra cosa. Eh, digamos que el x cuadrado más 1 vale p, ¿ya? Por ponerle cualquier otra letra. Entonces tendría aquí que el primer término sería x por p, xp, más, y el segundo sería 2p, 2p, ¿ya? Y ahora sí debería verse, ¿cierto? Que el p es un factor común y lo puedo dejar afuera. ¿Ya? Entonces este p que va afuera, veo que lo que me queda ahora dentro del paréntesis sería un x más 2. ¿Ya? Y ahora puedo volver atrás entonces y decir, este p era x cuadrado más 1. Desde un principio era x cuadrado más 1. ¿Sí? Ya, si todavía quedan dudas con respecto a estos chiquillos, les voy a subir material también para que eh, tengan material previo también para estudiar. ¿Ya? Muy bien. De cualquiera de las dos formas llegamos a la misma factorización, ¿cierto? Porque el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Y llegamos entonces a, de cualquier forma, llegamos a x más 2, x cuadrado más 1. ¿Ya? Y puedo factorizar, o sea, puedo eliminar, ¿cierto? El factor que sabíamos que no iba a dar problema en un principio, que era el factor x más 2. Se cancela y nos queda x más 1 dividido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, ya nos podemos saltar la parte de escribirlo con un lenguaje natural y podemos pasar directamente a la parte de la escritura del límite. El límite, cuando x tiende a menos 2, de x cuadrado más 3x más 2 dividido en x cubo más 2x cuadrado más x más 2 es, y yo aquí puedo tomar valores cercanos a 2, ¿cierto? O simbólicamente puedo reemplazar por 2 y nos daría 3 quintos. 3 quintos. ¿Ya? Si escribimos esto en el GeoGebra, nos va a dar exactamente lo mismo. La función, Entonces, cuando nos acercamos a valores a menos 2, nos va a dar 3 quintos. ¿Sí? ¿y por qué, o sea, por qué 2 y no menos 2? Tienes toda la razón. Se me chispoteó. Ah, excelente. Teníamos que reemplazar por menos 2. Perfecto, era para ver si estaban atentos. Al reemplazar por menos 2 nos va a dar menos 1. Y aquí al reemplazar por menos 2 nos va a dar 5. Ya, ahí sí. Sí, gracias por la aclaración. Ahí sí. ¿Ya? Entonces hicimos 3 ejercicios bastante similares, ¿cierto? Cada una, oh, que quedó desordenado. Ya cada una con su factorización, ¿cierto? Cada una distinta, ¿ya? Quizás esta última, por ser cúbica, puede ser la que complicaba más, ¿ya? En el ejercicio 5 hay una cúbica arriba y abajo, ¿ya? Pero ahí quedan como ejercicios para que los puedan hacer ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora ya entremos en la definición formal de límite. Ya esta definición suele complicar bastante al principio, ya sobre todo si es que está escrita en un lenguaje natural, más complica cuando está escrito en lenguaje algebraico, pero eh, tratemos de poder llevarlo siempre a la parte geométrica. ¿Ya? Entonces, la definición es
sea f una función con dominio D y sea A perteneciente a D'. Ya dijimos que el D' era el conjunto de todos los puntos de acumulación. O sea, está diciendo que el A es un punto de acumulación de la función f. ¿Ya? Quiere decir que no importa qué tan chiquitito sea el punto A, siempre vamos a tener función. ¿Ya? Incluso cuando el A no pertenezca al dominio. ¿Ya? Decimos que la función f tiende al límite L cuando x tiende al punto A y escribimos el límite de x tendiendo a de la función f es igual a L si, dado cualquier número real positivo e, vamos a llamarlo epsilon, existe un correspondiente número real positivo delta, tal que si x es distinto de a y x pertenece a la vecindad del punto A con radio delta, entonces la función pertenece a una vecindad de L, del número L, ¿cierto? Con radio epsilon. Entonces nos queda, ¿what? ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Y en símbolos puede incluso complicar un poco más, ¿ya? Pero viéndolo en el punto de vista geométrico, se entiende más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos calculando o estamos definiendo lo que es el límite. El límite de una función cuando el x tiende a un punto es igual a L, si, solo si, para todo epsilon positivo existe un delta tal que la distancia que hay de un punto al punto A sea menor que un delta, implica que yo puedo encontrar que la distancia que hay de la función f al punto L es menor que un epsilon. ¿Ya? Yo creo que si lo vemos con alguna animación se va a entender un poco más. ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí todos estos elementos. Sí, el delta y el epsilon son los que complican. Son los que complican. ¿Ya? Pero escribamos alguna función cualquiera. Una función cualquiera que nos ayude a entender un poco más este concepto. ¿Ya? Voy a escribirlo aquí con un medio. Ya, por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? Que para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si yo tomo una vecindad del punto A con radio delta, ¿cierto? Porque aquí no aparece con un menor igual, ¿cierto? No aparece con el menor igual ni en el 0 ni en el delta, lo que quiere decir que no estamos tomando el punto A, ni estamos tomando los extremos del intervalo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, lo voy a escribir acá, tomemos un punto cualquiera, voy a escribir aquí un punto A, 0, ¿ya? Ahí está el punto A, 0. A ver si lo podemos agrandar un poco más. Ya, yo lo voy a poner por mover, ¿cierto? Ya. Y vamos a tomar una vecindad del punto. Es decir, vamos a tomar el intervalo. Sería A menos delta. A ver si es que puedo copiar aquí el símbolo. Deme un segundo. Un segundo. Ya. Por aquí. Ya. Entonces sería A menos delta menor a X menor a más delta. Ya, ahí estamos tomando un intervalo, ¿cierto? Una vecindad de A, ¿cierto? A mayor radio tenemos una mayor vecindad y a menos radio, ¿cierto? Tenemos una vecindad un poquito más chica. Ya, no sé si la animación se va a ver tan fluida como espero, pero espero que sí. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Voy agrandando, va achicando la velocidad. Entonces, la función
la función también se debería ir acotando a medida que yo voy acotando delta, ¿ya? A medida que el delta se va achicando, el epsilon también debería estar achicándose, ¿ya? Entonces lo podemos ver de la siguiente manera. La inecuación f de a menos, dejémoslo con el mismo delta, menor a i, menor a f de a más delta. Ups, más delta. Ya vamos a esperar que cargue un poco y ahí está. Ya vamos a cambiar un poco la función para que podamos ver en simultáneo. Ya, ahí está. Ya, lo que tengo aquí sería una vecindad del punto 2, ¿ya? Y la vecindad del punto 2 la estoy viendo acá, ¿cierto? La estoy viendo acá. Y la función f también debería estar achicándose a medida que yo voy achicando la vecindad. Entonces podemos verlo aquí, ¿cierto? A medida que yo voy achicando el delta, en este caso, el epsilon también se va achicando y nos vamos acercando al punto, ¿ya? Vamos acercando al punto y a medida que el delta va siendo cada vez más pequeño, nos vamos dando cuenta que la función cada vez más se acerca al límite, ¿ya? Y esa es la definición. Ya. Estamos graficando una función y estamos viendo la definición delta epsilon. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces tenemos aquí un x menos o la distancia que hay de un punto cualquiera al punto A que sea menor que el delta. Esto aquí lo que está queriendo decir es el intervalo que tenemos acá en el eje X, ¿ya? Todos los puntos X que están a una distancia delta del punto 2, ¿ya? Sin contar aquí el X igual 2, que no podemos evaluar en ese punto, ¿ya? Y eso debería implicar que nuestra función L, o nuestra función, la distancia que hay de la función al punto L, debería ser más chica que algún valor, ¿ya? Entonces vamos a cambiar aquí para que sean valores independientes y, y que veamos cómo yo tengo que poder asignar una letra o la otra. ¿Ya? Entonces, veámoslo aquí. Ya, ahí está. Ya. No me permite aquí un epsilon muy grande. Ya. Lo que quiere decir es que para cualquier epsilon positivo, yo voy a poder encontrar un intervalo de la vecindad que esté dentro de esta región azul. Entonces, en este caso, si el epsilon vale 2, el delta debería valer más o menos por ahí, ¿cierto? Si lo queremos ver desde el punto de vista geométrico intuitivo. Si el epsilon vale 2, el delta debería valer más o menos un cuarto, ¿ya? En ese caso, la función está toda encerrada dentro de la vecindad, ¿ya? Sí, exactamente lo mismo, ¿ya? Si yo voy bajando el epsilon aquí, si lo dejo igual a 1, por ejemplo, el delta también se tiene que achicar y se tiene que achicar lo suficiente para poder encerrar la función, ¿ya? Entonces, en este caso, si el delta vale cercano a 1, o sea, si el epsilon vale cercano a 1, el delta tiene que ser más o menos 0,1, ¿ya? Y entonces la función va a tener límite en ese punto para cualquier valor de epsilon y en especial un valor de epsilon chiquitito. Chiquitito, ¿cierto? Yo encuentro aquí un valor de epsilon chiquitito y entonces yo debería ser capaz de poder encontrar un delta también lo suficientemente chiquitito para poder encerrar la función en ese punto. ¿Ya? No un delta cero, ¿cierto? Un delta chiquitito. ¿Ya? Y a eso nos referimos con el límite. Esa es la definición.
Entonces, esta es la vista geométrica y aquí nosotros vamos a tener algunos trabajos algebraicos, ¿cierto? Con el valor absoluto, ya algunas propiedades que tenemos que recordar y poder utilizar, pero no perdamos de vista la parte geométrica de lo que esto significa, ¿ya? Tengo una función L, ¿cierto? Tengo un intervalo del punto L, un intervalo de radio epsilon, y yo debería encontrar en el eje X, ¿cierto? Un intervalo centrado en A, ¿cierto? Que pueda contener las imágenes. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con la definición? La definición del límite, Sí, tengo una pregunta. ¿sí? ¿El delta se refería a los del punto X o del punto Y? En el eje X. El D Ah, ya. es el radio del intervalo del eje X. Y el epsilon es el radio del intervalo del límite, en este caso del I, en el eje Y. ¿Sí? Gracias. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por lo general, los ejercicios se van a tratar de, para un epsilon cualquiera, ver qué valor de delta funciona. ¿Ya? Aquí en el GeoGebra nosotros hicimos algunos arreglos numéricos, ¿cierto? Pero en general yo voy a poder encontrar una relación entre el epsilon y el valor del delta. Voy a poder encontrar ahí una relación. Y de eso se va a tratar los ejercicios de definición de límite. ¿Ya? Entonces, como dice aquí la observación, esta definición nos permite determinar límites sobre los puntos de acumulación del dominio. ¿Ya? Y como es un intervalo real, vamos a tener siempre puntos de acumulación. No vamos a tener los problemas, por ejemplo, si fuera una recta de los números naturales, ¿cierto? Ahí ya no tenemos puntos de acumulación. Como estamos en la recta real, no tenemos ningún problema, siempre vamos a tener puntos de acumulación. ¿Ya? Entonces, los ejercicios acá se van a tratar, por ejemplo, de mostrar por definición que el límite de un medio de 5x menos 6 cuando el x tiende a 4 es igual a 7. ¿Ya? Si uno reemplaza el x igual 4, no tengo ningún problema, ¿cierto? En reemplazar x igual 4, pero es un buen ejercicio para partir con la definición. De hecho, ¿cierto? 5 por 4, 20, 20 menos 6 es 14, 14 dividido en 2 es 7. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la definición, ya vamos a entender la definición y ver cómo demostrar entonces un límite. Ya sea la función f, la dada por la misma función que está acá, ¿ya? Y vamos a considerar entonces el a igual a 4, ¿cierto? Donde está tendiendo el x, y el límite va a ser 7. El L va a ser 7. ¿Ya? Entonces, tenemos que demostrar que para cualquier epsilon va a existir un delta tal que si el x es distinto de 4 y la distancia que hay del x al 4 es menor a delta, entonces la diferencia que hay entre la función y el valor del límite es menor a un epsilon. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es encontrar ese valor del delta. ¿Ya? Y para hacer eso, entonces vamos a partir de adelante hacia atrás. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué arreglo podemos hacer en esta desigualdad y tratar de poder encontrar algún valor de delta que tenga algún sentido. Entonces, por fortuna, casi siempre va a funcionar que al arreglar algebraicamente esta expresión de acá, por ejemplo, un medio de 5x menos 6 menos 7, bueno, hizo todos los cálculos algebraicos de manera automática, ¿cierto? Pero tenemos 5x medios menos 3 menos 7 y de alguna manera eso le dio x menos 4. Pero estoy viendo que eso no es verdad, po. ¿O sí? ¿O me estoy perdiendo algo? Era 5x menos 6. Sí, nos quedaría 5x medios menos 3
menos 7. Y llegó entonces a que 5 medios de x menos 4 es menor a epsilon. ¿Y eso está bien? 20, 14. Sí, al parecer está bien. ¿Ya? Entonces despejó, ¿cierto? El valor absoluto de x menos 4. Valor absoluto de x menos 4, entonces es menor a el 5 medios, lo puedo pasar dividiendo al otro lado y nos quedó 2 quintos de epsilon. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de x menos 4 siempre va a ser menor a un 2 quintos de epsilon. Entonces, podemos elegir un delta igual a 2 quintos de epsilon. Y con eso se verifica la desigualdad. ¿Ya? Entonces, ahora podemos decir si el valor absoluto de x menos 4 es menor que el delta, y el delta lo escogimos como 2 quintos de epsilon, eso va a implicar a que esta desigualdad sea menor a un epsilon. ¿Ya? Y dice aquí que el valor de delta no es único. Podríamos haber escogido cualquier valor delta menor al encontrado y también va a satisfacer la desigualdad. Pero este es como el delta, el delta, el mayor delta necesario. ¿Ya? Porque aquí mismo en el GeoGebra, para cualquier valor de epsilon, yo puedo escoger cualquier valor de delta que esté dentro de este intervalo. ¿Ya? Pero la gracia está en encontrar eh, un delta en función del epsilon. ¿Ya? Entonces, en este caso, cualquier delta, por ejemplo, menor a 0,16 me va a funcionar. ¿Ya? Pero en este caso, lo que nos está arrojando el ejercicio es ese valor de delta que me hace calcular aquí exactamente la mayor región que tenemos acá. ¿Ya? Uf, espero que se haya entendido más o menos, o, o no tanto, el cómo demostrar una definición o cómo demostrar un límite con la definición. Yo no entendí ni un poco, profe. Pero no se preocupe, Ya, yo después veo las clases mejor porque ya. Pero no, Profe, una hagamos, consulta. hagamos algún ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué no realiza el cálculo que se supone que realizó el ejercicio por sí mismo? Sí, mejor, a ver. Pero ahora aquí hay varios ejercicios al Eh, respecto. ese, No, o no hay. sea, ese un medio que sale ahí, ¿Sí? o sea, con el 6 queda como 3 y como 2 son negativos queda menos 10 y menos 10 igual a menos 5 medio por 4 y después se factoriza ese, Ah, ya. Por ahí estaba no sé entonces. si está bien. O sea, Sí, a está, ver, igual sea como un poco confuso, pero como haciendo los claro, pasos, que claro, a como ver, 5 medio X menos 5 medios por 4. claro. Y a ver, vamos a borrar un poco acá para dejar un poco más de espacio. Ya. Entonces, eh, calculemos otro. Ya, demostremos que el límite, por ejemplo, cuando el x tiende a 4, llegamos a uno un poco más sencillo. Por ejemplo, 2x menos 7 es igual a, eh, podemos llegar y evaluar y sería 1. ¿Ya? Entonces, esto, si lo quiero trabajar con la definición, quiere decir que para todo epsilon positivo, yo voy a poder encontrar un delta también positivo, tal que la distancia que hay del x al 4 sea menor que 1, mentira, sea menor que el delta, y eso implica que la distancia que hay del 2x menos 7 al 1 es menor que el epsilon. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es poder hallar un valor de delta, ¿cierto? Que tenga alguna relación con el epsilon. ¿Ya? Y con eso queda demostrado por definición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
es trabajar con la última expresión y ver qué relación podemos hallar con la premisa. ¿Ya? Esa es como la forma de trabajar aquí. Sí, sí. El epsilon, ¿cierto? Es esta y que está como al revés. ¿Ya? Entonces, veamos qué arreglo podemos hacer a 2x menos 7 menos 1 para tratar de llegar a un x menos 4. ¿Ya? Esto quiere decir 2x menos 8, ¿cierto? Menor que un epsilon. Y aquí podemos sacar un 2 para afuera, ¿cierto? Y nos quedaría un x menos 4 menor que un epsilon. Y aquí entonces tenemos que el x menos 4 siempre va a ser menor a un epsilon medio. Entonces acá podemos hallar la relación que si tomamos un delta igual a epsilon medio, nos basta entonces para la definición. Profe, eso ¿Sí? es valor absoluto, ¿no? Sí, valor absoluto. Ah, ya. Sí, sí, valor absoluto. ¿Ya? Entonces veámoslo en el GeoGebra y encontrémosle todo el sentido. ¿Ya? Entonces lo que quiere decir acá es que la distancia vertical, ¿cierto? Que hay entre la función y el límite que queremos demostrar va a ser algún valor. Y entonces la distancia que yo encuentre en el X debería ser exactamente la mitad o más chico. ¿Ya? Entonces veámoslo. Era la función 2x menos 7. Ya voy a tener que correr todas las cosas. El punto A dijimos que era el punto 4. Creo que puedo aquí ponerle 4. ¿Ya? Entonces, aquí los valores de delta y de epsilon son independientes. Ya. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un epsilon igual 2, el delta necesario debería ser 1. ¿Ya? Y aquí lo podemos ver, ¿cierto? Si el delta vale 1, llegamos precisamente a la región que queríamos calcular. ¿Ya? Y independientemente, cualquier delta menor a ese puede funcionar, pero me basta con un delta la mitad de epsilon, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, si el epsilon vale 1,5, así lo puedo dejar aquí exactamente como 1,5, el delta debería ser la mitad de 1,5. ¿Cuánto sería eso? 0,75, si no me equivoco. Sí. Y me da la región justa para eso. ¿Ya? Y independiente de eso, cualquier valor de delta menor a ese va a funcionar. ¿Ya? Pero el delta 0,75 es el máximo valor aquí que se puede poner. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está queriendo decir la definición. Entonces, con eso estamos listos, porque ahora para cualquier valor de epsilon, yo voy a poder encontrar esa vecindad en el punto 4, ¿cierto? Que debería ser la mitad del valor de epsilon, en este caso. A lo más, la mitad del valor de epsilon. ¿Ya? Entonces, completamos entonces el x menos 4, entonces, menor al valor de delta, igual a epsilon medios, implica que la distancia que hay del 2x menos 7 al 1 es menor a epsilon. Y con eso queda demostrado el límite. ¿Ya? ¿Qué significa el área que estamos viendo, profe? Esa área que queda después de Sí. en el GeoGebra. Esa área quiere Esa decir es. esta como región en azulita, ¿cierto? Esta es ya aquí en el, si a ver, es que en realidad no debería ser toda toda la región infinita, pues si en realidad estamos tomando, eh, ya, si no, no lo consideremos aquí como en la región en azul como algo importante, ya, sino que más bien
las barritas, lo que está dentro de las barritas es lo que deberíamos considerar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, esta vecindad que hay alrededor del 4, ¿cierto? Que tiene radio delta, ¿sí? Que tiene radio delta, debería estar encerrando a la región épsilon, ¿ya? Que es lo que está aquí en la región horizontal, ya lo que está dentro de las barritas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la definición es que para cualquier valor de este épsilon, no importa cuánto yo lo mueva, yo voy a poder encontrar aquí un delta cercano a ese valor. ¿Sí? Eso es lo que está queriendo decir. ¿Sí? Entonces, en realidad, este rectángulo azul que nos queda acá no tiene ningún significado, sino más bien las barritas, las barritas verticales y las barritas horizontales. ¿Sí? No es que tengamos que calcular el área de alguna de estas regiones, no, nada por el estilo. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, así nosotros vamos a calcular. Sí. Claro, sí, es como la proporción entre las barras. Por ejemplo, aquí nosotros dijimos que un delta necesario era el épsilon medios. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos viendo es, claro, la proporción que hay entre el épsilon y el delta. Sí, por ahí queda mejor explicado. Muy bien. Ya, entonces, ¿para qué nos sirve esta definición? Por muy complicada que parezca al principio de ver, es que yo la voy a poder utilizar para demostrar límites que en realidad puede que ni siquiera existan. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, sea la función f seno de pi dividido por x. Nos hace la pregunta si existe el límite cuando el x tiende a 0. Sí, por supuesto, Cristóbal. ¿Ya? Igual aquí faltaron todas las palabras, ¿cierto? Y comenzamos con la segunda parte de la proposición para poder encontrar alguna relación con el x menos 4 que aparece acá. Encontramos entonces un delta, ¿cierto? Que tenga relación con el épsilon. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que pasa. ¿Cómo dice aquí? El ejercicio escrito. Ya. Ya, perfecto. Ya, y yo creo que con eso ya terminamos. Aquí yo escribí un ejercicio de un límite que de antemano yo sabía cuánto valía. ¿Ya? De hecho, no es difícil calcular ese límite con las propiedades que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces acá la definición nos dice que para todo epsilon positivo va a existir un delta tal que la distancia que hay de un punto X al punto 4 sea menor que un delta, va a implicar que la distancia que hay de la función al límite es menor que un épsilon. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tratar de encontrar alguna relación entre el delta y el épsilon. ¿Ya? Ese es el ejercicio, encontrar alguna relación entre el delta y el épsilon. Entonces, nosotros partimos de la expresión que se puede trabajar más, que es esta segunda expresión, ¿ya? El 2x menos 7 menos 1 menor que epsilon, y trabajando la expresión, llegamos rápidamente a la primera, ¿cierto? El x menos 4 menor que alguna expresión. Y entonces llegamos a una expresión que dice relación con el epsilon, pero en nuestra premisa, el x menos 4 tenía que ser menor que un delta. Entonces podemos poner aquí que con un delta igual epsilon medio se cumple la definición. ¿Ya? Y de aquí podríamos escoger cualquier delta que sea más chica que epsilon medio. Por ejemplo, haber escrito un epsilon cuarto o un epsilon quintos. ¿Ya? Todos esos cumplen con la definición. ¿Ya? Pero el máximo delta que nosotros podemos escoger es un epsilon medio y con eso se cumple con la definición. ¿Ya?
Eso es lo que nos piden. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Estamos un poquito pasaditos de la hora, pero espero que se haya entendido bien, ya que quede bien clarito el tema de la definición y todo eso, ¿ya? Porque el día de mañana vamos a continuar con la definición con algunos ejercicios que son un poquito más complicados. Entonces es necesario que lo del día de hoy haya quedado así muy, muy claro. Profe, ¿Sí? una última pregunta. Por supuesto. No Dígame. me quedó muy claro lo que preguntó mi compañero. La zona azul simplemente una proporción nomás. Sí, la zona azul lo que nos está indicando es ver, claro, cuál es la proporción que hay entre el épsilon y el delta. ¿Cierto? El épsilon es esta distancia que hay acá en el eje Y y el delta es la distancia que hay aquí en el eje X. Y el límite no tiene representación gráfica como tal. El límite es cuando tú haces este épsilon lo más chiquitito posible, ¿cierto? Y por lo tanto el delta también va a ser muy, muy, muy chiquitito, ¿ya? Y ahí tú puedes ver cómo nos vamos acercando al límite, ¿sí? Cuando el x tiende a 4, cuando nos estamos acercando mucho, mucho al 4, el y se va acercando mucho al 1, al valor 1, ¿sí? Sí. Esa sería como la representación del límite. Cuando el valor de epsilon y el valor de delta son muy, muy, muy chiquititos, ¿ya? Esa es Gracias, profe. esa es como la representación. Nos queda prácticamente aquí como una cruz, ¿cierto? Que nos marca el límite, este puntito. ¿Sí? Ese sería el límite. ¿Ya? Muy bien. Ustedes tienen el apunte ya en campus virtual, lo pueden mirar, pueden ir adelantando materias si es que quieren, ¿cierto? Ver el ejercicio que se nos avecina ya para mañana. ¿Ya? Y creo que tiene también ejercicios propuestos de esa parte, aunque parece que no los tiene. Quake. No, vienen ya ejercicios con las propiedades. Ya. No hay mucho ejercicio aquí con la definición, pero es importante que la podamos aprender bien para poder también demostrar los teoremas que se nos avecinan. ¿Ya? Sí. Veamos el tema del horario de mañana. Al parecer también hay algunos que tienen topón. Ya. Lo habíamos dejado así. Ya. Mañana yo también voy a estar conectado por Zoom. Voy a poner cuál es el link para una tutoría. Cualquier duda, podemos tener alguna sesión un poquito más personalizada, alguna sesión más cortita para poder resolver alguna duda. Ya. Eh, sí, hay que aprender bien las factorizaciones, eso es esencial. Ya, al parecer entonces la hora de mañana causa varios topones. Más temprano podría ser, o si no, tendríamos que dejarlo más tarde. Escucho opiniones, chiquillos. A las 3:40 yo personalmente tengo libre. Sí, Sí. ya. Y los que tienen topón a esta hora, podría ser aquí, de Yo a las 3:40. 3:40 tengo clases. Yo tengo topona igual a las 3:40. Ya, Yo tengo el día miércoles de 16:50 en adelante libre. ya, ya, Yo igual. ya. Vamos a tener que armarnos de valor nomás entonces. Es que a las 4:50 dejé dispuesta la tutoría. Ya, pero yo creo que la tutoría la puedo cambiar a cualquier hora, por los que tengan disponible. De hecho, hasta puede ser el viernes, como no es un horario impuesto. ¿Sí? Miércoles 4:50 mejor. La clase sería esa, ¿cierto? Sí, la clase. Sí, Sí. yo no tengo problema en vincularla. Olvidemos acá de la tutoría. Sí. Es que Creo que a mi clase de topan, profe. ya. Ya, porque si fuera Por mi el. parte, a las 4:50 está bien. Sí. Sí.
Ya, esta es la parte más complicada del ramo, ¿ah? El fijar el horario. Ya tuvimos algunos problemas ayer, ¿cierto? Para fijar horario. Ya. La se topone entonces, por lo menos a una persona. ¿Sí? Es que si lo dejamos para el viernes tendríamos que dejarlo para votación. ¿Ya? Ya, voy a armar entonces una votación. Profe, ¿Sí? y se lo deja para bien tarde nomás. Para bien tarde, hacia las tipo 8, Sí, 8:20. Sí, para que nadie tenga topón. ¿Sí? Ya. Lo otro sería dejar el martes las 2 horas juntas. Igual puede ser. Ya. ¿Sí? El martes las 2 horas juntas y en realidad tendríamos 1 hora y media, igual que el lunes. Ya, para no estar tan expuestos. ¿Ya? Sí, esto no complicaría mucho la planificación. ¿Ya? El día lunes entonces nos volveríamos a encontrar. ¿Ya? Sería entonces aquí de las 19:10, 1 hora y media sería hasta las 8:30. No, hice muy mal el cálculo. Hasta las 8:40. ¿Ya? Y ahí si nos pasamos un poquito, nos entusiasmamos con alguna cosa, nos quedamos un ratito más. ¿Ya? Pero sería ese el horario. ¿Sí? Ah, Sí, está bien. Se lo perfecto. por acá. Ya. Ya. Creo que Vamos está bien. entonces a modificarlo. Voy a anunciarlo también en campus virtual para que los que no vinieron también estén al tanto. Ya. Muy bien, chiquillos. Muchas gracias. Quedó así. El lunes de 5 a 6:30 y el martes de 7:10 a 8:40. Así va a quedar el horario. Va a estar también disponible en campus virtual. Ya. Ups, ahí está. Ya, muy bien, chiquillos. Y yo creo que con eso vamos a estar súper bien. Más las horas de tutoría que yo voy a estar aquí, vamos a andar súper bien. La del miércoles causaba topón, entonces por eso la juntamos. Juntamos 2 horas el día martes. Sí, y ahí cumpliríamos con las horas. Ya, muy bien, chiquillos. Muchas gracias por quedarse hasta aquí, hasta el final. Espero que haya quedado todo clarito. Nos encontramos el día lunes, entonces, con una nueva clase de cálculo. Revisen nuevamente el material, chiquillos, que no se le olvide, la mente es frágil y suele olvidarse las cosas. ¿Ya? Ya, profe.